Pues resulta que ya tenemos los datos oficiales del censo 2020. Todos sabemos que cada 10 años se realiza un censo en nuestro país para poder determinar pues cuántos pobladores somos en la República Mexicana y en todos los municipios de nuestro país, obviamente pues de nuestro estado también. Entonces los datos que se arrojan son interesantes, en principio porque el número de pobladores que arrojó el censo de este año pasado fue de 126 millones de mexicanos, cuando la mayoría presuponíamos o hacíamos suposiciones y cálculos de que ya andábamos en 140 millones de personas, lo cual pues se confirma que no es, cuando menos desde el punto de vista de los datos oficiales. Y un hallazgo importantísimo en dos vertientes es el siguiente: ahora hay más mujeres que hombres en nuestro país. Hay 64 millones de mujeres, 61 millones de hombres. También otro hallazgo interesante y que vale la pena considerar por lo que implica es el siguiente: el 16.5% de la población mexicana, es decir, 20.800.000 personas, tienen una discapacidad o una limitación física, lo cual implica un esfuerzo de todos, de gobiernos, de empresarios, de ciudadanos, para ponernos a tono y ser consecuentes con lo que implica el tener este número tan importante de millones de mexicanos que son iguales a usted y a mí, pero que tienen una discapacidad, una limitación, y que nos debe llevar a fortalecer la cultura del respeto, sobre todo en las ciudades, en los centros urbanos, en los lugares de estacionamiento, en los accesos, en las rampas y en todas esas cosas, para proteger y cuidar a todos aquellos que tengan una discapacidad o una limitación. También un dato que sigue siendo relevante, importante para México, es el hecho de que tengamos casi 10% de hogares indígenas. Y esto no porque sea malo o porque sea negativo, sino porque nos indica que debemos de esforzarnos a que esos hogares tengan la atención básica, cuando menos en niveles de educación, de salud y sobre todo de evitar el que estén en la pobreza extrema o en la pobreza. En pocas palabras, es muy importante tener programas sociales, pero más importante es tener economías de escala que lleguen a todas las comunidades de nuestro país para buscar mejorías en la calidad de vida de estas comunidades. Un dato relevante, sin duda, es el hecho de que 92 millones de mexicanos cuentan con servicios de salud. Sin embargo, no deja de ser preocupante el hecho de que casi estamos hablando casi 30 millones, 30 y tantos millones de mexicanos no tienen servicios de salud. Esto lo pongo como una inquietud y una preocupación que debe de llamarnos a todos a un nuevo enfoque sobre incrementar nuestra capacidad de servicios de salud, porque estamos viviendo en este momento en el marco de una pandemia, y es hasta entonces cuando nos damos cuenta de por qué después no las podemos detener. ¿Cómo detener una pandemia si no tenemos los servicios de infraestructura de salud que el país requiere para atendernos a todos por igual? Porque si bien es cierto en las ciudades o en las ciudades medias o en los poblados más importantes, pues se tienen los servicios de salud, es evidente que en muchas comunidades rurales, alejadas, serranas, indígenas, muy alejadas de las ciudades, no tienen estos servicios de salud. Y esto provoca pues la multiplicación de enfermedades. Entonces imagínese usted, en el marco de una pandemia, pues cómo podemos evitar que todos se contagien o que fallezcan si no tienen servicios de salud. Y es donde nos invita que las políticas públicas y las políticas de desarrollo regional tengan que ser intensificadas muy por encima de los proyectos de infraestructura o el crecimiento
de las grandes ciudades que tenemos en el país. Finalmente, solo deseo cerrar, pues que terminamos con el mito aquel de que Sonora andaba muy por arriba de los 3 millones ya de habitantes. Eso no es cierto. Sonora tiene 2.944.000 habitantes. Y básicamente un número muy importante se concentra en la capital, en Hermosillo, con 936.000 habitantes. La sorpresa me la da Cajeme, realmente. Siempre había pensado yo que Cajeme andaba en los 650, quizás hasta 700.000 habitantes, y el INEGI ya nos confirma que Cajeme tiene tan solo 436.000 habitantes como segunda ciudad del estado, y de ahí para abajo pues las otras ciudades, digamos, tienen un nivel menor de habitantes, ¿no? De Nogales, por ejemplo, 264.000, San Luis Río Colorado 199.000 y Navojoa 164.000. Es decir, eso es lo que somos, son los datos que tenemos. Insisto, como le decía al principio, es un censo poblacional atípico en medio de una pandemia, y seguramente pues puede que falte mucha información, pero esto es lo oficial, es lo que tenemos, es lo que somos como país, y duraremos 10 años para tener el censo del año 2030, donde pues ya veremos que nos arrojen otros datos, pero mientras son peras o son manzanas, la moraleja nos dice básicamente que debemos esforzarnos más por incrementar nuestra cobertura en los servicios de salud, y no se diga en los educativos y en todos aquellos productivos que permitan generar empleos y oportunidades de superación para los mexicanos y para los sonorenses. En fin, esos son nuestros números del censo poblacional que tenemos los mexicanos. Gracias por escucharme. Saludos.